Y siendo las 7:04, cuando quieras. Ya, perfecto. Buenos días a todos. Hoy día les voy a presentar en este Journal Club, ¿ya? Y que lo que les voy a presentar, el trabajo con cada una de sus partes, un poco de discusión y conclusiones. Entonces, ¿de qué se trata este trabajo? Es el efecto del flujo de gases frescos bajo en el intraoperatorio de pacientes neonatos que se someten a cirugía abdominal y la incidencia de hipotermia intraoperatoria. ¿Ya? Esto es un RCT que fue aceptado en el Pediatric Anestesia a finales del año pasado y ya fue recibido, perdón, en esa fecha y ya aceptado en abril de este año. Perdón, en el anterior. Acá, ¿quiénes son sus autores principales? Un grupo de trabajo desde la India, ¿ya? Y analizando su autora principal en este caso, que es de este Instituto de Educación Médica, en verdad tiene un índice H de 1, es decir, tiene una publicación que ha sido citada una vez, tiene 2 publicaciones registradas, ambas en revistas igual de importantes del mismo factor de impacto, y la única cita que ha tenido es del año 2023, del trabajo anterior. Ya, igual llamativo quizás para este tipo de autor. Entonces, ¿por qué me llamó la atención este trabajo? Primer punto, el problema clínico. En este trabajo clasifican la hipotermia neonatal como que a temperatura menor a 36,5 y de ahí la subdividen en leve, moderada a grave, de acuerdo a las normas o escalas de la OMS. Este dato de la incidencia del 45 al 52% no está en el trabajo, la quise agregar, ya que es una incidencia de hipotermia en el paciente pediátrico en general, no enfocada en el neonato, ¿ya? Estos números son bastante, quizá un poco polémicos en el sentido de que hay trabajos también donde determinaban de que solo el 60% de los pacientes tenían una medición de la temperatura intraoperatoria y de eso tenían una incidencia de 45-52%, es decir, está subdiagnosticado. ¿Qué consecuencias puede traer en el paciente neonato? Más que nada, distintos metabolismos de fármacos, mayor bloqueo neuromuscular o tiempo de bloqueo neuromuscular. Se asocia a estadía hospitalaria más prolongada, más riesgo de sangrado y coagulopatía, más riesgo de retardo en la cicatrización, más tiempo del despertar, más también riesgo de complicaciones operatorias como o del sitio quirúrgico como dehiscencia, infección, etc. ¿Ya? ¿Y por qué la población neonato son, aparte de la edad, tiene una particularidad en su fisiología? También es recordatorio mayor de la relación de la superficie corporal con la masa corporal. Tienen mecanismos de termogénesis distintos. Tienen menor contenido de grasa subcutánea. Tienen una termorregulación que está inmadura, por supuesto, y todo eso hace que tengan mayor factores de riesgo. Más sumado a que tienen mayores requerimientos metabólicos. Esto también no está dentro del trabajo, pero quise mencionarlo porque la relación de la temperatura y pérdida de temperatura desde el inicio de la inducción anestésica, cómo va variando en pacientes pediátricos, de los pediátricos más pequeños y adultos, ¿ya? En general, en los tres grupos hay una pérdida de calor y es por una redistribución inicial, ¿ya? Esto va a ser súper importante para unas imágenes que voy a mostrar posteriormente. Ahora, yéndonos al otro lado del título de este trabajo, que son un flujo de gases frescos bajo. En este trabajo lo menciona de manera bastante superficial, pero lo que llegan a determinar es que es aquel flujo donde se permite que el 50% de la donde hay un 50% de la reinhalación del gas exhalado. También está descrito muy macro de que un flujo de gases frescos que va de 4 litros minuto va a permitir una reinhalación del 20% del contenido exhalado, y si uno lo baja a 2 litros es un 50% de esta reinhalación. Pero ahí yo me pregunté, ¿será 2 litros minuto un flujo bajo? También les voy a mostrar a continuación. ¿Qué
¿cuáles son los mecanismos propuestos de la relación de este bajo flujo de gases frescos y menor pérdida de calor? Es que este gas reinhalado también vuelve con cierto calor y humedad, lo que hace tener menor pérdidas por convección y evaporación de la vía aérea, ¿ya? También es discutible si es que tienen algún sistema de humidificación dependiendo del circuito, si es tan significativo o no el bajo flujo de gases frescos, ¿ya? También de manera colateral, si uno lo puede llamar, este trabajo menciona que, por supuesto, puede tener un menor consumo de agente halogenado, menor impacto o huella de carbono, ¿ya? No es algo que esté medido en este trabajo, pero lo mencionan como para un posterior análisis o trabajo posterior a realizar. Entonces, siguiéndole la huella, las citas que daban en este trabajo, mencionaban este trabajo de Baum, que es un alemán que presentó en el año 99 un review, ya no es un paper original de él, donde analizaba los flujos bajos y su aplicación en la práctica clínica anestésica, ¿ya? ¿Y qué pudo analizar él dentro de este review? De que el concepto de bajo flujo de gases frescos fue introducido en el año 52 por Foldes, donde daban una inducción inicial sobre 4 litros y acá comparaba los flujos que daba por gas o la combinación de gas anestésico y aquellos flujos que era menor a 1 litro al minuto se consideran de bajo flujo. Posteriormente, esta idea se fue desarrollando y fue el siguiente autor en el año 74, donde se determinó, digamos, el flujo mínimo de gases frescos, que es PERI 500 ml minuto, ¿ya? Esto va a ser súper importante también en neonato, porque vamos a ver después que en el grupo intervención es de 1 litro minuto, y si uno quisiera pasar, digamos, el ml, digamos, el volumen corriente con una frecuencia respiratoria adecuada, todo eso también no nos va a dar dentro del rango del litro minuto, va a ser un poco mayor, ¿ya? No, ¿qué tan flujos bajos fueron efectivamente? No lo sé. ¿Qué es la evidencia previa citada, al menos de esta publicación del Pediatric Anesthesia? Son 2 trabajos enfocados en pacientes o población pediátrica general, donde encontraron esta incidencia del 88% con flujos corrientes de gases frescos y cerca del 70% con bajo flujo, ¿ya? Y también determinaron en otro trabajo que hay una menor pérdida de calor con bajo flujo y sevoflurano, ¿ya? Enfocada a la población de este trabajo, que son los neonatos, no hay un RCT realizado. Por eso también lo encuentro innovador. ¿Cuál es la hipótesis que determinaron los autores? Es que el uso de bajo flujo, como les mencionaba, lo determinan como 1 litro minuto, va a reducir la incidencia de hipotermia intraoperatoria en comparación con un flujo habitual que lo determinaron como 2 litros minuto. ¿Qué consistió en este trabajo? ¿Cuál era la población? Son recién nacidos de mayor a 34 semanas de edad gestacional, más de 2 kilos, y que se sometan a una cirugía de urgencia o electiva. Como ya les mencionaba, posterior a la inducción, lo que hicieron fue dejar en 1 o 2 litros minutos de acuerdo al grupo, ¿ya? El N de cada grupo fue de 80, también voy a mostrar después el tamaño muestral, cómo lo hicieron, y cuál es el outcome primario. Va a ser en cualquier minuto de la cirugía, en cualquier medición que sea menor a 36 grados Celsius, se va a considerar como evento, ¿ya? ¿Y qué más? La duración de la anestesia también va a ser importante, y el número de pacientes que van quedando en cada grupo. Ahora, ¿quiénes no consideraron? Pacientes con fiebre, hipotermia preexistente, que estén sépticos o que estén con requerimientos de vasoactivos, y además con hipohipertiroidismo. Ahora, ¿qué otros outcomes secundarios tuvieron? Como les decía, el outcome primario era cualquier evento menor a 36 grados Celsius.
Ellos también determinaron un delta, hicieron una medición basal al inicio, este delta lo hicieron con el valor mínimo registrado durante toda la cirugía. Asimismo, compararon temperaturas mínimas, máximas y también del evento de los menor a 36 grados Celsius en tiempo la proporción en relación al total de la cirugía. ¿Ya? ¿Qué más? Pérdida sanguínea, requerimiento de transfusiones, eventos hipóxicos, fluidoterapia en cada uno y requerimientos vasoactivos. ¿Ya? También el tiempo de extubación y los requerimientos de ventilación mecánica postoperatoria. Como les mencionaba, ¿de qué se trataba este trabajo? Un RCT prospectivo paralelo de un ciego, es solamente de un centro, que se aplicó durante un año. Hicieron una aleatorización unos a uno para cada grupo y fue realizada mediante computador. Acá lo que llama la atención fue el ciego, ya que se determinó el grupo inmediatamente o en el momento de la inducción. Y el ciego fue solamente para quien analizaba los desenlaces, no para el anestesiólogo del momento o de que esté a cargo del paciente. ¿Ya? Y también fue aprobado por el comité de ética. Entonces, como les mencionaba anteriormente, que hicieron su inducción con al menos 4 litros minuto en ambos grupos y 10 minutos posterior a ello y con el marco objetivo para cada uno se fue de acuerdo a la letralización dejando al paciente en 1 o 2 litros minuto. Al final de la cirugía, para la extubación, se vuelve a 4 litros minutos y el método de medición fue con una sonda esofágica media. ¿Ya? ¿Qué monitores ocuparon? Uno también que nosotros ya conocemos y ocuparon una máquina de text humedad también de las conocidas, ¿ya? Que fueron bien explícitos en mencionar cuál ocuparon. Ahora, ¿qué otras medidas generales hicieron para disminuir el número de distractores? Es mantener un pabellón a una temperatura adecuada, tener también la mesa lista con métodos de calentamiento activo, ¿no es cierto? Los fluidos que fueron administrando también estaban a una temperatura determinada y también los fluidos de irrigación al campo también estaban, digamos, precalentados, sin embargo no podían hacer una medición al momento de pasarlo, ¿ya? ¿Cómo ventilaban a estos pacientes? Por volumen control de 6 a 9 ml kilo, manteniendo una entidad del DC2 de 35-45 y la FIO2 de acuerdo a cada caso. Ahora, lo que es el cálculo del tamaño muestral, determinaron ocupar la incidencia de este trabajo anterior, que era cerca del 80%, y en ese trabajo tenía una diferencia entre flujo bajo y flujo corriente, peri del 18%. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijeron ellos? Vamos a hacer una diferencia absoluta del 20% con un poder del 80, un alfa del 0.05 y les dio un 73 pacientes por grupo. ¿Ya? Asociado a eso, determinaron 10% de pérdida de los pacientes que fueran reclutando, lo que los llevó a terminar 80 en cada uno y 160 en total. Ya. Ahora, para el outcome primario, hicieron un análisis con chi cuadrado y para el resto de las outcomes secundarios, de acuerdo al tipo de variable que fueron ocupando, usaron test del 2T Students, la NOVA de dos vías, perdón, y Mann-Whitney. Que también es importante, al menos para el outcome primario, lo que es chi cuadrado y las diferencias que fueron dando. ¿Ya? En total, reclutaron 176 pacientes, de los cuales no cumplían los criterios de inclusión 16 de ellos, por lo tanto les quedó justo 80 por grupo y no tuvieron pérdida de pacientes durante el trabajo. ¿Ya? De los resultados, estas son las características generales de los pacientes. Son bastante similares, peri 10 días de vida en cada uno, los pesos también rondando los 2,5 kilos, más o menos. De lo
que uno pudiese llamar un poco más la atención sin mayor diferencia estadística son que en el grupo de bajo flujo había más pacientes pretérminos. En general, igual varios de ellos, la mayoría eran de al menos un ASA 3 y la duración quirúrgica es más o menos similar. ¿Ya? ¿Qué resultados obtuvieron? Por eso les mencionaba que era importante considerar este chi cuadrado, porque al final lo que hacen es una diferencia de lo observado y lo esperado con este test y les da una diferencia estadísticamente significativa del 0.01, en donde hay una reducción del riesgo absoluto del 15%, es decir, en el grupo control tuvieron un 90% de incidencia de hipotermia intraoperatoria y en el grupo de intervención del 75%, ¿ya? Esto también es discutible porque, claro, hay una reducción absoluta del 15%, sin embargo, si uno lo piensa en el grupo de intervención, aún así 3 de cada 4 pacientes van a o tienen incidencia de hipotermia intraoperatoria, cosa que yo encuentro un número bastante alto. Acá un poco les mencionaba, reducción absoluta del 15%, con este chi cuadrado. Determinaban también a partir del anterior el número necesario de tratar, que eran 7, y reducciones de riesgo de 0,83 y un odds de 0,33. Ahora, cosas a analizar, porque eran 12, 13 outcomes secundarios, de los cuales no todos tuvieron una diferencia estadísticamente significativa. De ellos se pueden rescatar el delta, que se fue midiendo de la temperatura basal hasta la mínima registrada. Hubo una diferencia a favor de los bajos flujos, asimismo la temperatura mínima registrada. Sin embargo, el resto, sobre todo, o sea, considerando el tipo de variables que fueron midiendo, de las 13 no muchas tuvieron de manera significativa esta diferencia. De manera, no sé si paradójica o que llamaba la atención, es que estadísticamente significativo tenían pérdidas sanguíneas, mayores pérdidas sanguíneas los pacientes que estaban en bajo flujo de gases frescos. Pero si uno mira la diferencia total, son 2 ml, acá, de 20 a 18 ml de pérdida. También ahí es como para considerar, ¿ya? No sé qué tan significativo puede ser eso. De los resultados, lo que les mencionaba, los que están en rojo son el grupo control y los que están en verde, medio celeste, de bajo flujo. Acá lo que llama la atención y que yo lo quería mencionar después en la discusión es que esperaron al menos la aleatorización, la inducción y llegaron más adecuado para recién medir la temperatura. Momento en donde quizás ese delta de la temperatura basal a la mínima registrada en este trabajo está subdiagnosticado, ya que la principal redistribución de calor ocurre dentro de la primera hora, como se puede ver acá en este descenso hasta acá, digamos, ¿ya? Después en el grupo control se mantiene, digamos, en temperaturas menores en relación al basal, pero acá el grupo intervención de bajo flujo tiende a recuperar un poco más y a subir después de esto. También otra cosa que uno pudiese discutir en este trabajo es que a las 3 horas de cirugía, en el grupo control habían cerca de 22, 24 pacientes aún, y acá en el grupo de intervención habían 8 pacientes. Cosa que igual estas diferencias son, no sé qué tan relevantes sean en ese sentido. ¿Ya? ¿Qué más de este gráfico? Eso. Ya, el resto de los outcomes secundarios que tampoco tuvieron mayor diferencia. Evento hipóxico en general en ambos grupos fueron de baja incidencia. El número de vasoactivos que requirieron también fue bajo. Los tiempos de extubación tuvieron nuevamente casi algo de significancia estadística, pero los tiempos en general no hay mucha diferencia y los requerimientos de ventilación mecánica, manejo de volumen fue más o menos similar.
¿Qué es lo que declaran los autores como limitación de su trabajo? Es que era solo un centro de más o menos una mayor complejidad, que era solo un ciego, ¿no es cierto?, solamente para el evaluador de los datos, y que ellos también dicen que no midieron la temperatura con la cual irrigaron en el campo quirúrgico para no comprometer la esterilidad. ¿Qué es lo que opino yo? Un poco ya les fui adelantando en el transcurso de la presentación. Lamentablemente, igual pudiese tener un cierto sesgo, pero a quienes yo pensaba que se puede someter a una cirugía de urgencia abdominal o no, puede ser prematuro extremo y también neonatos que estén sépticos. Otro quizás, no sé si sesgo, pero dificultades que eran casi todas a 3, más o menos sometido a 2 horas de anestesia, pero hubiese sido interesante que mencionaran qué tipo de cirugía o técnica quirúrgica, porque va a influir, por supuesto, una laparotomía, una laparoscopía, la exposición, ¿no es cierto?, o mayor superficie de exposición para tener más pérdidas de calor. Yo creo que eso hubiese sido otra variable interesante de agregar. Lo que le mencionaba también al momento de analizar este valor P que obtuvieron, que era de 0.01, también de alguna manera se mencionaba un poco de que están muy cerca los rangos para que haya más casos de este evento de hipotermia intraoperatoria en el grupo de control. Con pocos casos ya esa P es como bastante débil, ¿ya? ¿Qué más? Es más que nada de opinión personal, ¿ya? Que lo que concluyeron ellos es que sus hallazgos deben interpretarse como una demostración de que el bajo flujo ofrece un modesto beneficio dentro de un enfoque multimodal para el control de la temperatura en sus pacientes, ¿ya? Lo que fue mi opinión personal, al menos, encontré un buen trabajo en general, porque es un tema innovador que llama la atención, que es una medida de fácil aplicación, económica, que puede eventualmente, no es prevenir la hipotermia quizás, pero ayuda a disminuir su incidencia con un NNT igual de 7, que no me parece tan alto tampoco, así que esa es mi opinión respecto al trabajo. Súper Felipe, dejemos aquí abierto entonces para algunas preguntas. Yo por mientras, una pequeña pregunta. Estoy de acuerdo que ellos nos escribieron los tipos de cirugía, que es súper relevante aquí. Ni siquiera en los materiales suplementarios. La otra pregunta con respecto a eso mismo, ellos describieron parámetros respiratorios de los neonatos intraoperatorios, vale decir CO2 expirado, oxigenación, cosas de ese estilo, porque eso te esté jugando usando bajos flujos también. Entonces, ¿cuáles son el impacto desde el punto de vista respiratorio de usar bajo flujo? No mencionan, no hay una cuantificación de los parámetros que obtuvieron de cada uno de sus pacientes, solamente su objetivo. Que también, claro, interesante para este outcome que estamos midiendo. René, está ahí con la mano arriba. Hola Felipe, muchas gracias. Hola, profe. Sabiendo que yo soy fan de los flujos bajos, de todas maneras creo que hay ciertas cosas que no quedan muy claras de este trabajo, ¿ya? Uno es, como dice el Tito, o sea, si te muestran o no te muestran todos los parámetros respiratorios, pero todos sabemos también que los pacientes neonatológicos, el espacio muerto, los circuitos, las conexiones que tú usan, no es un tema menor. Es un tema bien importante porque dentro de eso incide mucho el espacio muerto, cuánto realmente se ventila, cuánta es la resistencia. Todos tenemos la experiencia que cambiar el tipo de humidificador que estamos usando no hace una diferencia tremenda en este tipo de pacientes, ¿ya? ¿Ellos hacen descripciones al respecto? De hecho, son explícitos en mencionar de que no ocuparon un sistema de humidificación.
yo creo que igual es una, no sé si sesgo o un problema este trabajo. Ya, pero el resto de la descripción de variables ventilatorias obtenidas en cada uno de ellos de los pacientes no está ahí. Ya. Yo creo que esos son temas súper importantes a considerar en general. Y ahora, yendo un poco para atrás, cuando yo empecé a usar los flujos bajos, cuando nosotros no teníamos humidificador en nuestras máquinas de anestesia. Nosotros teníamos máquinas de anestesia que era un circuito completo y el uso del humidificador no era un estándar ni estaba disponible en todas las máquinas de anestesia. ¿Ya? Por lo tanto, de una u otra manera, lo que ellos están apostando es que una estrategia como el uso de flujos bajos les podría permitir salvaguardar por lo menos las cosas de humidificación y temperatura, lo que es un punto a considerar más que una debilidad, Felipe. ¿Ya? Ya. Y como dices tú, si bien uno podría, el flujo bajo tiene ventajas, extrapolar esas ventajas a la temperatura corporal total, creo que le falta un poco a este trabajo para poder hacer una aseveración de ese tipo. Perfecto. Más comentarios, señores. Ale González. No se escucha. Sí, está con el micrófono abierto, pero no. ¿Ale? No se escucha todavía. Yo por mientras, Tito, puedo. Dele nomás. Gracias, Felipe, por la presentación. Solo preguntarte si en base a este trabajo y a lo que profundizaste, te cambia tu conducta clínica o le falta para deducir y cambiar, digamos. O sea, yo creo que la conducta habitual que tenemos nosotros es con tendencia a ventilar con flujo de gases frescos, solo que ahora le doy un poco más de relevancia que pudiese tener una relación con menor incidencia de hipotermia. Entonces, quizás en un paciente donde esté hipotérmico, lo consideraría para verificar que esté con este bajo flujo. Ahora lo que les menciona de este trabajo, hice el ejercicio como de calcular volumen corriente en un paciente hipotético de tantos pesos y el volumen minuto que da de acuerdo a un flujo de 1 litro minuto tiende a ser cercano a 2 litros minuto en verdad. Entonces, yo creo que le falta este trabajo, me parece innovador el tema, eso sí. Yo creo que era un buen inicio como para poder quizás hacer más trabajo con estas limitaciones que tuvieron y irlas mejorando. Es bien interesante. ¿Se escucha ahora o no? Sí, se escucha. Ahí sí. Ya, oye Felipe, no recuerdo si ellos mencionan, pero un periodo importante de los tiempos que ellos te describieron es no tan solo el tiempo quirúrgico, desde el inicio de hacerme la cirugía, sino que es el tiempo anestésico. ¿En qué sentido? Desde que comienza la anestesia hasta que se inicia la cirugía, que es el periodo que está descrito en donde se produce más importantemente un descenso de temperatura, que es el tiempo que uno utiliza para monitorizar, encontrar vías venosas, accesos vasculares, en que generalmente uno tiende en general a tener los pacientes medio destapados.
Y ese es el momento de mayor baja temperatura, y mientras más profunda es la baja, más difícil de recuperar. Entonces yo no sé, creo que no está escrito en el trabajo, si mal no No, recuerdo. no está escrito el tiempo Es un momento desde importante, sí, es un momento importante a considerar. no está escrito desde tiempo desde la inducción hasta el inicio quirúrgico, no. Y también lo que le mencionaba es que iniciaron la medición de la temperatura basal después de la inducción ya hecha, entonces no sé qué tiempo pasó entre medio, no sé la verdad la temperatura basal del paciente, porque ese delta que ellos calcularon yo creo que es mayor. Vale. Hola, quería comentar también que encuentro que el target, el límite que usaron para decir que tenían hipotermia igual es súper exigente, demasiado fácil que un lactante baje la temperatura de 36,5 y en una de esas si tomamos el grupo donde efectivamente tuvieron una hipotermia importante que pudiera tener mayor repercusión en los desenlaces, sí existiría una diferencia más grande entre la cantidad de flujos. Y lo otro, como volviendo un poco a lo que dijo el doctor Fuentes, que creo que uno no usa, o no sé, antes yo no me había cuestionado tanto el tema de usar flujos bajos respecto a la temperatura, y al final el uso de flujos bajos conlleva otros beneficios. Entonces creo que no cambiaría mi conducta tampoco respecto de lo que encontraron acá, al menos en este momento. Eso. No sé si hay más preguntas. Sí, parece que estamos, ¿ah? Ya, Felipe, oye, muchísimas gracias. Buenísimo la presentación. Gracias, profe. Nos vemos. Buen día. Ya, buen fin de semana para todos. Nos vemos. Buen día, gracias Felipe.